¿Qué tal, José? José, tú eres Dorian, ¿no? Dorian, ¿no? Tu otra apellido es Dorian, ¿no, José? Sí, profesor, sí. Ok, ok. Bien, chicos, comenzamos la clase de biología. Ya que ya es corto, voy a presentar mi ficha, que ya deberían ustedes haber impreso. Ya, veamos. Vale, perfecto, chicos. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, ok. Comenzamos entonces con lo que es biología. Vamos a ver ahora, ya la semana pasada hemos visto el método científico, hemos visto todo ello, ahora nos toca ver qué es la biología, qué es lo que nos enseña biología. Es la ciencia que estudia los seres vivos, ya sean animales, plantas o seres vivos como acá de nosotros. Principalmente la biología se preocupa de los procesos vitales de cada ser desde que nace, su desarrollo, su procreación y muerte. Todo ello se dedica a estudiar lo que es la biología. De esta manera estudia el ciclo completo de los mismos, lo que le permite una visión global y más exacta de cada uno de ellos. En general, en general es todo ello. En general es todo ello. Estudia por completo todo lo que estudia por completo. ¿Ya? Desde que estamos en el cuerpo de nuestra madre, ya está estudiando la biología, cómo se desarrolla todo ello. Ahora, la biología, así como estudia a los seres como nosotros, también estudia a los animales, también a las plantas. La rama de biología se divide en muchas. Vamos a mencionar algunas. La morfología estudia la forma y la estructura de los seres vivos, cómo está formado, cómo está compuesto el ser vivo. La fisiología estudia las funciones orgánicas de los seres vivos, sus funciones. La genética estudia la ley de la herencia, ¿no? Padres a hijos, ¿no? Abuelos a padres y así, ¿no? Cómo se va dando. Evolución estudia el proceso de transformación de los seres vivos. Taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos, cómo se clasifican, ¿no? Según los reinos, reino monera, reino animal, reino plantea, ¿no? Ecología estudia la relación de los seres vivos con el medio ambiente y con otros seres vivos, cómo nos vamos relacionando con otros seres vivos, ¿no? ¿De acuerdo? Después tenemos la ecología, estudia la relación de los seres vivos con el medio ambiente y con otros seres vivos. Después tenemos la bioquímica, que estudia la química de la vida, es decir, la composición química de los seres vivos y los cambios químicos que se producen en ellos. Paleontología estudia los restos fósiles y se subdivide en tres. La paleobotánica, que estudia los fósiles vegetales, la paleozoología, que estudia los fósiles animales, y la paleoecología, que estudia los ecosistemas del pasado, ¿no? Los dinosaurios, lo que pasó anteriormente, los primeros humanos, ¿no?
Ontogenia, estudia el origen y la evolución de los seres vivos en el espacio. Se subdivide en lo siguiente: la embriología, que estudia el desarrollo del individuo referido en especial al periodo embrionario, es decir, cuando somos embrión dentro del cuerpo de la mamá. Miren que es importante, y miren, la ciencia nos dice bien claro: no aceptemos abortos, porque desde que somos nosotros embrión, ya la biología está estudiando como ciencia a ese ser humano. Somos individuos, somos un ser individuo dentro del cuerpo de una persona, en este caso de una mujer. Filogenia, estudia el origen y el desarrollo evolutivo de la especie en general, de las estirpes de seres vivos, ¿no? Según el tipo de organismo estudiado, tenemos lo que es la zoología. Sí, en la biología también tenemos otras subramas. La zoología, la botánica, la microbiología, ¿no? Vamos a ver la zoología. Tenemos lo que es el mitología, que estudia los gusanos. Mira, en mitología, es eso que se encarga de ver si es que nosotros tenemos gusanitos en el cuerpo, ¿no? Entomología estudia los insectos. Aranología estudia los arácnidos. Carcinología estudia los crustáceos. Malacología estudia los moluscos. Ictiología estudia los peces. Anfiobiología estudia los anfibios. Herpetología estudia los reptiles. Ornitología estudia las aves. Mastozoología estudia a los mamíferos. Estudia las plantas. Ficología estudia las algas. Carpología estudia los frutos. Pectirología estudia los pectirodófitas. Palonología estudia las estructuras de las esporas y granos de polen. Briología estudia las brofitas o musgos. En la microbiología tenemos a la bacteriología, que estudia las bacterias. Parasitología estudia los parásitos. Protozoología estudia los protosaurios. Virología estudia los virus. Cabe señalar que los virus no son seres vivos. Es decir, los virus no son seres vivos, por si acaso. Por ejemplo, el COVID es un virus. O sea, la COVID no es un ser vivo, ¿no? Según el nivel de organización de los seres vivos, tenemos lo que es la biología molecular, la citología, la histología, la organografía y anatomía. La biología molecular estudia las bases moleculares de la vida, es decir, relaciona la estructura de las biomoléculas con las funciones específicas que desempeñan en las células del organismo. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla? ¿Desde dónde comienza el ser humano? Desde lo más pequeño, que es el átomo. Del átomo viene lo que es las células. ¿Se dan cuenta? Y ahí vienen los estudios de la biología. De la biología. Citología estudia la célula, su característica, estructura y funcionamiento. Histología estudia los tejidos. Organografía describe los órganos de los animales y los vegetales. Anatomía estudia la estructura de las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las plantas, ¿no? Cuando hablamos de animales, estamos nosotros incluidos, por si acaso, y no te sientas mal, nosotros somos animales racionales. El perro, el gato, la gallina, el cocodrilo, el león son irracionales. ¿Qué diferencia? Que racional, razonamos nosotros antes de actuar. La irracional, el perro, el gato, cuando ya tú lo puedes domar, tú lo puedes criar al perro, al gato, pero cuando el gato se achora, te araña. Cuando el perro te quiere morder y te desconoce, te muerde. El cocodrilo no te va a dar permiso para morderte, va y te ataca. ¿Te das cuenta? Esos son irracionales porque no piensan, sino actúan. Entonces, nosotros somos racionales porque nosotros actuamos, primero pensamos antes de actuar. Aunque hay casos y casos diferentes, pero ya, ¿no? Pero somos racionales, ¿no? Padres de la biología, tenemos a Aristóteles. Tú mira, profesor, pero Aristóteles no es matemático. Sí es matemático, pero también estuvo metido en la ciencia, pero es reconocido como el padre de la ciencia. Clasificó los animales y a las plantas. Mira lo que hizo, él los clasificó. Si tuvo su tiempo de clasificar animales, dijo ya, animales, pero ¿qué animales hay? Por esto, por su comida, por su forma de nacer, por su forma de criar, por su hábitat, los clasificó de esa manera. Teofrasto, padre de la botánica.
hizo la primera clasificación sistemática de plantas en hierbas y arbustos. También hizo lo mismo que Aristóteles, pero esta vez lo hizo con las plantas. Robert Hopkins, padre de la citología, en el año 1965, en su obra Microbis, utilizó por primera vez la palabra célula al observar el tejido de corcho. Imagínense, el primero que utilizó la palabra célula. Después tenemos a Anthony van Leeuwenhoek, conocido por las mejoras que introdujo en la fabricación de microscopios y por sus descubrimientos pioneros sobre los protozoos, los espermatozoides, glóbulos rojos, el sistema capilar y los ciclos vitales de los insectos. Mira, espermatozoide. Chicos, me encanta, a mí me encanta siempre este tema de biología porque también un poco va relacionado a lo que hoy está pasando en esta actualidad, ¿no? Que muchas personas están aceptando como si nada que el aborto sea legalizado. Y si te das cuenta cómo la ciencia va a la par con la ley y también con las comisiones religiosas, ¿no? Si bien es cierto, existe lamentablemente lo que es el abuso, pero también veamos que ese ser que está viniendo al mundo no tiene la culpa, es un ser más. Hay que dar la oportunidad, así como nuestros padres también nos dieron la oportunidad también de poder desarrollarnos, nacer, crecer, desarrollarnos y estar hoy en día acá, bien o mal, estamos acá. ¿De acuerdo? Lo que los padres hayan hecho anteriormente o donde nosotros venimos hayan hecho una falta o no, es de ellos. Nosotros somos personas independientes en ese sentido. Entonces, cómo la ciencia recarga y cómo ya con antigüedad muchos científicos se encargaban de estudiar la importancia y hablan mucho de lo que es el embrión, hablan mucho de los espermatozoides, que es importantísimo, ¿no? Tenemos también a Teodoro Sedgwick, propuso la teoría de que la célula constituye una unidad estructural en los animales, planteó la teoría celular, quiere decir, Teodoro Sedgwick fue el encargado de decir la célula es la unidad principal del ser humano, en los huesos, en los músculos, en los tejidos, en los ojos, en la piel, en el cerebro, en todas partes de tu cuerpo, estamos compuestos por células y estamos compuestos por la unidad más pequeña que hay, célula. Bien. Ernest Haeckel, padre de la ecología, clasificó los seres vivos en 3 reinos: protistas, plantas y animales. Lo clasificó, es decir, mientras que Aristóteles se encargaba de los animales, Teofrasto de las plantas, ¿qué hizo en caso de Haeckel? Que dijo, ya muy bien, ellos lo hicieron, ahora vamos a dividirlos en reino de las plantas, reinos animales y reinos protistas. Los protistas, ¿quiénes son? En sí son los seres más pequeños que hay, que no los ves y solamente los puedes ver en microscopios. El virus, las bacterias. Te comento, al que les canta el yogur, tomar yogur cada rato. El yogur está compuesto por una bacteria y es la única bacteria en el mundo, escúcheme lo que te voy a decir, en el mundo que es consumida por el ser humano y que no hace daño. Otro punto que te voy a decir, por ahí de repente te vas a sorprender y si lo has escuchado, ahí acá te lo voy a volver a ratificar. Nosotros nacemos con cáncer y el cáncer está dormido en nuestro cuerpo. Si bien es cierto, es hereditario, sí, es hereditario siempre y cuando hemos estado en la barriga de la mamá se ha cuidado. Pues si la mamá no se ha cuidado, obviamente lo heredamos ese mal. Pues si la mamá se ha cuidado y no ha tenido ese mal, nacemos con el cáncer, pero el cáncer está dormido hasta el día que nosotros morimos. Pero si hacemos un desorden nosotros mismos en nuestra vida de salud, obviamente ese cáncer se activa. Ejemplo, si yo como a deshoras mi comida fría o a recalentado, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Gastritis. Viene la gastritis, viene la úlcera es que produce el cáncer en el estómago. Cuando no tenemos el hábito de repente de tomar agua al momento que estamos hablando, ¿qué pasa con las cuerdas vocales? Se dañan y viene el problema, cáncer en las cuerdas vocales. No es broma lo que te digo, no es de broma lo que te digo, si nosotros nacemos con el cáncer dormido. Otro detalle, nosotros nacemos con un gusano que se llama la tenia. Ese gusano que tenemos en nuestro cuerpo es el encargado de hacer 2 cosas. La primera, la negativa. ¿Cuál es la negativa? Cuando tú y yo comemos demasiado exceso de dulce, hasta un niño, hasta un bebé que le da demasiado dulce,
Muy aparte que se pica los dientes y el niño queda dañado en sus dientes, su dentadura, también daña su estómago y se llena de gusanos. ¿Y quién se encarga de producir esos gusanos? La tenia. Y la parte favorecida de la tenia es que la tenia se encarga de comer los desechos que no son considerados cuerpos, más bien son anticuerpos de nuestro cuerpo. Eso que se encarga la tenia. Y la tenia está dormida, te comento. La tenia se despierta cuando hacemos un mal hábito, una mala salud. ¿De acuerdo? O sea, mire la importancia que te voy diciendo, porque a mí cuando me mencionaron, y yo estuve estudiando este tema ya hace tiempo, a mí me llamó mucho la atención. Dije, wow, increíble. Entonces, el cáncer es hereditario, sí, pero también el cáncer es hereditario siempre y cuando quien nos ha concebido ha tenido una vida de salud mala, pues no ha tenido un buen respeto de su salud, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Después tenemos a Matías Selly, propuso la teoría de que las células constituyen la unidad estructural de las plantas. Planteó la teoría, otro que planteó, pero esta vez lo hizo en las plantas. La célula humana con la célula de los vegetales son diferentes. ¿En qué sentido? En que las plantas tienen lo que es pared celular mucho más gruesa que la de nosotros. Y en el caso de nosotros se llama membrana celular. En el caso de los vegetales se llama pared celular. En el caso de los vegetales, su forma de sus células son geométricas. En nosotros los animales, nosotros los seres humanos lo tenemos en diferentes formas. Otro detalle, tiene clorofila, en caso de los vegetales, porque su color verde. Nosotros no tenemos clorofila. Mira la diferencia que hay entre célula animal y célula vegetal. Distinta, no son iguales. Georg Mendel, padre de la genética, en 1860, luego de realizar una serie de trabajos con plantas, descubrió y planteó la primera ley de herencia, padre a hijo, ¿de acuerdo? Tú heredas algo de tu papá y de tu mamá, ¿no? ¿Ok? Puede ser un gesto o puede ser de repente algo que hayas jalado de la mamá o del papá, ¿no? Eh, Jan Jackson y Francis Crick en 1953 establecieron la estructura del ADN bajo el modelo de la doble hélice. Quiere decir, el ADN es donde nosotros detectamos, por ejemplo, la mamá quiere saber que ese papá, el hijo le pertenece a ese papá a través del ADN, en todas partes de nuestro cuerpo, un cabello, la saliva, la piel, es a través del ADN, ¿no? Jan Baptist Langmar, en 1809, publicó el libro Filosofía Zoológica, donde propuso la ley del uso y desuso, ley de los caracteres adquiridos, es decir, todos los caracteres que adquirimos de papá y de mamá. Proyecto Genoma Humano, en abril del 2003, hace poco nomás, miren, un programa internacional de colaboración científica puso de manifiesto que los seres humanos cuentan con más de 3.000 genes. Imagínate, tú tienes 3.000 genes. Wow, imagínate, sí, toda la cantidad de genes que tenemos. Robert Winsenker, en el año 1969, clasificó los seres vivos en 5 reinos: monera, protista, fungi, plantilla, animalía. Es decir, lo que hizo anteriormente el célebre Emil Hankin, que solamente lo planteó en 3, es que hizo este personaje, él dijo, no, hay más reinos. Hay el monera, que son los seres más pequeños, los protistas, que son los intermedios, y los fungos, que son un poquito más grandes. Plantea, que son las plantas, y animalía, que son los animales, ¿no? En 1990, mira, también hace poco clasificó Carlos Wexen clasificó los seres vivos en 6 reinos, ¿sí? Agregó más reinos: el arqueobacteria, eubacteria, protista, fungi, plantilla, animalía. ¿Sí? Imagínate, si la ciencia va a abarcar más y más reinos cada día, ¿ya? Es importante que sepas un poco lo que es esos personajes, porque muchos de ellos han dado y siguen, o sea, a pesar de la historia, a pesar de todo ello, siguen dando eh, la, la reafirmación de que el ser humano es un ser que es racional, uno, que no es un ser desde que nace, sino desde antes que nazca. ¿De acuerdo? La importancia que hay. Ellos han hecho un estudio minucioso de cada uno de ellos. Y muchos de ellos son matemáticos. Y te comento, para que tengas un poco más de información. Aristóteles
fue ateo. Él no creyó en Dios. Nunca, nunca. La mayor parte de científicos que tú ves ahí, de biología, de matemática, de química, de física, de geometría, de aritmética, de álgebra, son personas que no creían en Dios. Pero en el transcurso del camino, cuando comenzaron a hacer sus investigaciones, ellos confrontaron muchas de sus informaciones con la palabra de Dios, lo confrontaron, y al final muchos de ellos murieron con esa convicción de decir que hay un ser supremo más arriba. Miren cómo ellos, sí, y muchos de ellos eran perseguidos en sus tiempos, eran considerados como brujos, porque ellos, sin necesidad de tener un reloj, sin necesidad de tener un aparato como hoy en día lo podemos tener, ellos hicieron grandes invenciones que hoy en día, la historia ha pasado, siguen manteniendo, y pasa la historia y se sigue manteniendo. Es la importancia. Y gracias a ellos tenemos toda esa división de la biología, cómo se está dando, ¿no? Y es lo que se ve en la actualidad. O sea, la importancia de la biología como ciencia y como importancia que hoy en día muchos científicos en la actualidad respetan la vida humana desde el momento que está dentro de la barriga de otro ser humano, ¿no? La importancia de cuidar tu cuerpo, la importancia de la salud, cómo muchas enfermedades se producen por motivo de desorden, ¿no? Entonces es así, ¿no? Yo te comento algo rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, muchos de ustedes que ya me tienen anexados en su WhatsApp han visto mis fotos, ¿no? Yo voy al gimnasio, soy entrenador de gimnasio, pero para que eso haya llegado a mi vida, eso ha sido porque yo ha habido un antes ha sido que he tenido un desorden de salud, yo comía a deshora, a veces hasta no comía, y a veces si comía, me comía, pero banquetes de comida, engordaba, y obviamente eso me produjo a que luego me manden al hospital de emergencia y obviamente me quedé sin vesícula. Yo ahorita yo no tengo vesícula, cálculo vesicular. Gracias a Dios, tuve personas en el camino que me animaron a poder cambiar mi vida. Obviamente en todos Profesor, disculpe, su audio no se escucha bien. en toda mi vida, y se dio ese punto, ese criterio de que se cambió y se dio ese cambio. Entonces, mucho de eso es parte de la salud, es importante. Y si te das cuenta, mucho de lo que hemos visto ahorita, lo que hemos estado observando, habla sobre la importancia. La herencia, estudio de la transformación del ser humano, la clasificación de los seres vivos, todo es un cambio dado que se va dando en ello. ¿Bien, chicos? Bien, ok. Ahora vamos a ver un video referente a ello. Esto es tarea, chicos. Esto de acá que ustedes están viendo es tarea para ustedes. ¿Ya? Es para la próxima semana. Bien, a ver. Voy a compartir ahora, un ratito, chicos. Voy a compartir ahora el video, un ratito. Ya, profesor. Un ratito, chicos. Ahora sí. Un ratito, sí. Ahora sí. Espera un ratito, porque esto se me pone muy engreído en la máquina también. Sí, las 3 hojas últimas, Nicole, son tareas. Si todo lo que está ahí que he mostrado es la tarea, hija. Exacto. Ok. A ver, un ratito, chicos. Así, ingresa acá. Me voy acá. Me voy acá. Entonces son tareas, profesor. Sí, es tarea. Y ahora sí, por favor, atentos. Voy a poner el video. Dos tareas, ¿no? Sí, Para, para- a ver, ya. por favor, es tarea, es tarea. Ya, de acá que termina el video, lo vuelvo a explicar. Ya, atentos, por favor. Ya, profesor. Bienvenido. Hoy aprenderemos acerca de una de las ciencias más antiguas y maravillosas. Hoy aprenderemos un poco sobre biología. Biología es la ciencia que estudia a los organismos vivos. La palabra biología se deriva de los términos griegos bios,
y logos, que juntos significan estudio de la vida, pero no vida en un concepto filosófico de a dónde vamos, quiénes somos y demás interrogantes existenciales que no se dejan dormir. En biología estudiamos a los seres vivos, pero ¿cómo determinamos que algo es un ser vivo y que no? Si vemos a nuestro alrededor, notaremos a un perrito que salta, corre, come, juega. Notaremos a un mosquito que sobrevuela cerca de nuestros oídos y sabemos que están vivos. Y podemos salir y ver un pequeño arbusto que aunque no salta, ni corre, ni come, también sabemos que está vivo. Y un árbol. Sin embargo, probablemente a tu lado haya un objeto fabricado con una parte de lo que alguna vez fue un árbol y no está vivo. ¿Cómo establecemos qué es un elemento vivo y qué no? Ciertamente la vida es un concepto muy amplio y complejo, por lo que consideramos algunas características para identificar a un ser vivo. Los organismos son estructuras con altos grados de organización y complejidad. Aún una bacteria presenta su interior bastante organizado. Hay compartimentos que cumplen funciones muy específicas. Dentro de un ser vivo ocurren muchas reacciones químicas que permiten obtener energía y realizar distintos trabajos. A estas reacciones llamamos metabolismo. Los organismos son capaces de mantener un estado de equilibrio interno, regulan su temperatura, su pH, mantienen el balance hídrico. Eso es la homeostasis. Los seres vivos crecen aumentando en tamaño o en número de células. Pueden también producir nuevos individuos con similares o idénticas características. Los organismos se ven influenciados por su entorno. Son irritables ante la influencia que ejerce el medio y son capaces de adaptarse, generando cambios en su funcionamiento, estructura o comportamiento. Toda estructura que cumpla sin excepción con estas características, podremos etiquetarla como un ser vivo. Las bacterias, algas, protozoos y demás entes microscópicos, al cumplir con todo ello, se catalogan como organismos. Y con este mismo criterio, indicamos también que los virus no se agrupan dentro de los seres vivos. Ciertamente no son del todo materia inanimada, se encuentran en el umbral entre la materia viva y la inerte. Mira, esto es lo que estás cobrando en Latinoamérica. Y esto es lo que... La biología estudia el origen, desarrollo y evolución de los organismos. Intenta explicarlo. Por ello riñe con otras perspectivas filosóficas o religiosas. Responde a la interrogante de trinchera, qué es y cómo se desarrolla la vida. La biología misma ha ido evolucionando en lo que respecta al conocimiento que genera y lo trascendente de este. Pasó de ser una ciencia puramente descriptiva a indagar en el cómo ocurren todos los procesos biológicos para en cierta forma llegar a controlarla. Por eso tiene muchas aplicaciones importantes. Como mencionamos antes, la biología es una ciencia antigua. Nos remontamos hacia la cultura griega para establecer un punto de partida de esta ciencia. Entre otros, a Aristóteles se le atribuyen los primeros esbozos de conocimiento sobre los seres vivos. Y quién si no, él estaba en todo. Los griegos hicieron la primera clasificación de seres vivos, algo muy elemental como distinguir entre animales vegetales, animales con sangre roja, ovíparos y vivíparos. También establecieron una de las primeras teorías del origen de la vida, la conocida como generación espontánea. Todos los aportes siguientes iban en esa línea, clasificando organismos, agregando ciertos grados de complejidad. Como sabemos, la Edad Media fue una etapa dura para el desarrollo científico y cultural del mundo antiguo, y por ello no se registran grandes avances. Pero llegó el Renacimiento, y con él, jornadas de nuevos pensadores dispuestos a descubrir el mundo que les rodeaba. Fue muy importante el descubrimiento del microscopio, atribuido a Zacharias Janssen, aunque se sabe no fue el único en pulir y tallar lentes
primeros microscopios eran instrumentos bastante simples, casi rudimentarios, pero ayudaron a algunos hombres de ciencia a descubrir un mundo nuevo hasta ese momento ignorado. Estructuras microscópicas, celdas, como diría Hooke, o animálculos, como llamaría Van Leeuwen. Este mundo era completamente desconocido. ¿De qué estaban formados estos organismos? Eran como un animal cualquiera, solo que pequeñísimos. Tantas interrogantes surgidas y muchos se abocaron a entender de qué se trataba esto. Esto supuso un parteaguas para la ciencia. Pasamos de la biología antigua a la biología moderna. Lo que caracterizó a la biología moderna, más allá de los aportes de la microscopía, fue el establecimiento de las grandes teorías vigentes hasta el día de hoy. Darwin, con su teoría evolutiva basada en la selección natural, y Schwann, Slidell y Virchow, sistematizando la teoría celular, indicando que todos los organismos estaban formados por células. Hubo también otros aportes teóricos muy importantes. Entre todos, sentaron las bases del conocimiento biológico. Establecida la célula como unidad fundamental de la vida, la ciencia avanzó hacia la comprensión de la estructura celular y su funcionamiento. Así entramos a una nueva etapa de la ciencia, la biología molecular. Para ello fue muy importante la invención del microscopio electrónico, echado a andar entre 1931 y 1932. El microscopio electrónico ha superado las limitantes de los ópticos, mostrando imágenes con magnificaciones mayores. También ha sido muy importante el descubrimiento de la estructura del ADN, propuesta por Watson y Crick en 1953, apoyándose en el trabajo de Rosalind Franklin. Para desentrañar los misterios del material genético, había primero que descubrir cómo éste se estructuraba. Ese fue el primer paso de un largo camino que ha permitido al humano realizar hasta mapeos de genes y manipularlos. Aún queda mucho camino por recorrer. Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. En ese momento, el conocimiento de la biología, al estudiar a los seres vivos, es muy amplio, abarca demasiado, por lo que se han desarrollado distintas ciencias con campos de conocimiento específicos, ya que tener un objeto de estudio más delimitado permite profundizar más en el conocimiento. Así vemos la citología, botánica, micología, ecología, zoología, fisiología, genética, microbiología, virología, anatomía, bacteriología, bioquímica, embriología, histología, entomología, parasitología, entre muchos otros campos de conocimiento desarrollados a partir de la biología. El conocimiento generado por la biología ha influenciado el desarrollo de las sociedades humanas, la medicina, la agricultura, derechos. Son algunas de muchas áreas que se han auxiliado de las ciencias biológicas. En el mundo actual, la biología también alza la voz para nuestra supervivencia, amenazada por la destrucción de nuestro planeta. Todos conocemos las consecuencias generadas por el agotamiento de los recursos naturales y los posibles escenarios que se vislumbran a corto, mediano y largo plazo. La biología propone un enfoque conservacionista para garantizar nuestra supervivencia, sostenibilidad. Heredar un planeta aún vivo a las nuevas generaciones es un reto grande, que implica cambios y sacrificios, pero dará un respiro a nuestro hogar. Un respiro que todos agradecerán. Esto ha sido. Ok, chicos, muy bien. Hemos visto un video referente a lo que hemos estado viendo, al tema del día de hoy. La tarea, vuelvo a repetir, son las partes finales de la hoja. Voy a volver a compartir.
Ya, para que quede claro. Ya, es la parte final, ya cuando he terminado de leer, son las partes finales, estamos hablando, la que ahorita está en pantalla, ¿ya? Donde dice actividad de aplicación para abajo. Todo esto es trabajo para ti, ¿ya? Y ya recuerda que lo tienes que escribir en el grupo de actividad de ciencia, ya están todos están ahí en el grupo, cualquier cosa que no estén, me avisan, fíjense bien porque algunos faltan que me acepten, yo ya envío a todos, están en el grupo, ¿ya chicos? Hacemos un receso, chicos, de 10 minutos para comenzar historia. ¿Está claro? ¿Está bien 10 minutos para que también estiren el cuerpo? Profesor, está claro. Ok, 10 minutos de receso y regresamos para hacer historia. ¿Ya, chicos? Ok, profesor. Ok. En 10 minutos regresamos. Bye.